Hola, ¿cómo están? Vamos con la tercera sesión de la materia de técnicas y estrategias en el aprendizaje. Pues vamos a hablar un poquito acerca precisamente de los conceptos básicos, así como de lo que viene siendo la inteligencia y las funciones de la inteligencia. Vamos a entender entonces que la inteligencia ayuda en el aprendizaje a potenciar habilidades, construir estructuras del pensamiento y adaptarse a situaciones. ¿Qué es potencializar las habilidades? Precisamente en la parte de la inteligencia ayuda a desarrollar aptitudes como la creatividad, el oído musical, la habilidad social o las capacidades motrices. Entendemos que la inteligencia emocional ayuda a mejorar el rendimiento académico, ya que la autoconciencia y la autorregulación permiten manejar el estrés y concentrarse en los estudios. Entendemos también que construir estructuras del pensamiento es un proceso básico. La inteligencia construye las estructuras de pensamiento que la memoria almacena. Esto permite volver a esas experiencias para reaccionar ante situaciones futuras. Las inteligencias o fortalezas intelectuales que predominan en cada persona influyen de manera definitiva en cómo aprendemos, cómo representamos los conceptos en nuestra mente y cómo mostramos lo que hemos aprendido. Por eso es esencial comprarlas o en este caso contemplarlas en el proceso educativo si queremos lograr un aprendizaje eficaz. Entendemos entonces pues que es de suma importancia verificar la inteligencia y fortalezas precisamente que tienen ese nivel de relación y que también pues nosotros vamos a ir identificando cuáles son estos elementos dentro de lo que es el desarrollo de la inteligencia, pues entendemos que es el proceso continuo de la práctica y que obviamente esto nos va a llevar a establecer varios elementos. Primero que nada, pues establecer metas claras, organizar los tiempos, utilizar técnicas de estudio eficaz y busca fuentes de información confiables precisamente para basar y fundamentar lo que se está trabajando. La práctica de la evaluación es un elemento importante porque precisamente es donde se evalúa el progreso y la comprensión de los temas. Es importante recordar también que cada uno de estos elementos pues aplica en lo que viene siendo el proceso del aprendizaje, pero enfocado mucho a lo que es la inteligencia. Ahora, vamos a darnos cuenta de los elementos importantes y el concepto clave de lo que es la inteligencia. Precisamente vamos a mencionar que es la capacidad del ser humano y en menor medida de algunos animales superiores de construir, formar y en este caso verificar la información útil para resolver un problema. A partir de las condiciones del medio ambiente, entendemos o aprendemos con anterioridad, pues los procesos que ya se tienen. En menos palabras, la inteligencia es la capacidad para resolver un problema empleado para ello, pues se utiliza la creatividad, la memoria y la capacidad deductiva. Entendemos también que pues se debe distribuir la inteligencia del conocimiento como una parte importante, incluso como una cultura general tanto como de la velocidad mental como del cálculo o de la parte verbal. Si bien todo ello suele estar en alguna manera vinculado con ciertos tipos de inteligencia, una persona inteligente no es necesariamente culta o veloz, pero posee una capacidad intrínseca para entender las situaciones y deducir o imaginar soluciones. Tradicionalmente se distingue al humano del resto de los animales superiores, que éste alcanza, aunque sabemos que no siempre a diferentes niveles, lo más alto del grado conocido de inteligencia, lo cual ha sido clave en su proceso evolutivo. Y que también pues se ha permitido entender la realidad a niveles profundos, inventar una compleja serie de herramientas y de medios expresivos y modelar a su antojo el ambiente.
Vemos que la parte etimológica de lo que viene siendo la inteligencia marca que la palabra inteligencia proviene de dos vocablos importantes, principalmente del latín, lo que es inter, que es entre, y legere, que es leer o elegir, por lo que en su acepción primaria implica la capacidad de leer entre líneas, es decir, que interpreta, deduce más allá de lo evidente. De ahí que durante el medioevo se convertirá en inteligencia para aludir a la comprensión y a eventualmente la parte de inteligencia. Sabemos nombrar a la clase social compuesta por intelectuales y personalidades de la cultura, como en este caso vamos a hablar un poco de un autor que es Alfred Binet, que maneja la parte de la inteligencia con un sentido común o sentido práctico. Entonces, pues precisamente él menciona que no existe una sola definición para la inteligencia, sino que ésta dependerá del enfoque específico y de los factores que se tomen en cuenta. Los intentos por establecer qué es exactamente la inteligencia han generado casi siempre un debate. Así, por ejemplo, entendemos o se considera una capacidad unitaria para resolver problemas y crear un nuevo contenido, mientras que precisamente por otro lado se maneja como un conjunto de habilidades que permite al ser vivo adaptarse mucho mejor a su entorno. Para Alfred Binetti, la inteligencia era el sentido común o sentido práctico, es decir, la capacidad adaptativa para resolver un problema y para que la capacidad humana de modificar la estructura de su funcionamiento cognitivo, pues sea para adaptarse a los cambios de una situación a lo largo de la vida. Entendemos también que los tipos de inteligencia pues se manejan porque es una como definición única de la inteligencia y existe numerosas formas de inteligencia que permiten estudiarla por separado, conforme al campo específico de las percepciones, de los razonamientos o percepciones que involucran. Primero que nada, pues vamos a hablar de lo que viene siendo la lingüística verbal. Entonces, pues precisamente como estamos comentando, la parte lingüística verbal son los modelos de inteligencia que se basan en la formulación del pensamiento mediante el lenguaje verbal, sea escrito u oral, así como de su transmisión y recuperación a través de la lectura. La parte numérica es aquella que tiene que ver con los procesos lógicos, formales, y que obviamente pues esto se encuentra en la máxima expresión de las matemáticas y los números. Otra de las características es la parte espacial, que apunta a la percepción profunda del entorno, de las formas que subyacen a lo visto y a la relación entre ellas. Tenemos también la parte física o motórica. Se trata de un modelo de inteligencia relacionado con el accionar del cuerpo, es decir, sus movimientos, sus destrezas y maneja sus capacidades. Usualmente no se le considera una forma de inteligencia, ya que se le asocia precisamente con un proceso mental o intelectual. Entendemos también que la parte emocional pues va ligada con este proceso, ya que la inteligencia emocional tiene que ver con el manejo efectivo y eficaz de la propia emocionalidad.
Entendemos que hay propuestas en principio por Daniel Goleman en su libro La inteligencia emocional, donde se maneja este tipo de características. Otro de los aspectos, pues, es la parte social, que precisamente aplica al campo de las relaciones interpersonales y que sirve del carisma, del liderazgo, incluso de la manipulación y otros talentos de índole social. Estas funciones pues se manejan precisamente porque la inteligencia es la encargada de lidiar con el mundo exterior. Y obviamente vemos que precisamente pues el interior de manera tal que podemos adaptarnos a la situación de manera exitosa. Sus principales funciones son anticipar, quiere decir que precisamente en base a lo aprendido y a las variables del entorno, la inteligencia busca anticiparse a lo que podría ocurrir y tomar las medidas pertinentes para protegernos, asegurarnos y darnos la ventaja en algunas situaciones. Otro de los aspectos es el construir. La inteligencia construye las estructuras de pensamiento que la memoria almacena, de modo tal que nos permite volver a esas experiencias para poder recordar ante situaciones futuras. Tenemos también la parte del significar. La inteligencia también se encuentra del área comunicativa, formando símbolos y lenguajes propios que nos permiten representarnos del mundo real en su ausencia. Y por último, pues tenemos el establecer relaciones, que quiere decir, pues que la casualidad, la consecuencia, la parte de los diversos tipos de relaciones podemos establecer entre una realidad y otra. Son el terreno de la acción, obviamente, de la inteligencia. La importancia de la inteligencia, pues precisamente juega un rol particularmente central en la humanidad, ya que es nuestra herramienta evolutiva, a diferencia de otras especies animales que desarrollaron capacidades físicas para adaptarse al entorno. Entonces, pues entendemos que precisamente el ser humano desarrolló cada vez más su capacidad de aprendizaje y deducción, pudiendo así modificar los elementos e incluso del entorno para adaptarlo a sus necesidades y no al revés. Entonces, ¿cómo se puede medir la inteligencia emocional? Pues existen numerosas formas o intentos por medir la inteligencia a través de escalas. Y con esto, pues manejamos el procedimiento de varios tipos, como son la psicometría, que es una disciplina encargada de las mediciones psicológicas que maneja una medida única de la inteligencia llamada factor general de la inteligencia o factor G, que comparas el desempeño de un sujeto respecto al grupo social de referencia. Otro de los aspectos precisamente de medición con la que se determina el coeficiente intelectual, pues que coteja el desempeño de un proyecto de un sujeto en un test de inteligencia con las emociones esperadas para su edad. Entonces, pues verificando la información, vemos que el desarrollo de la inteligencia precisamente es estudiado por la pedagogía en base a diversos factores determinantes de su progresivo crecimiento. Entendemos que uno de ellos es el factor genético. Aquí pues es de suma importancia porque vemos que estas propensiones hereditarias y facilidades innatas hacían algún tipo de inteligencia. Tenemos también precisamente el factor ambiental, que nos maneja que el elemento vital en el crecimiento del individuo, pues es acerca de las etapas tempranas, como son la nutrición y el entorno familiar adecuado.
el acceso a la educación formal y la motivación hacia el aprendizaje. Entendemos entonces que el efecto Flynn se conoce como la parte o principio de la acumulación de la inteligencia en las generaciones sucesivas, lo que registraría un paulatino aumento del coeficiente intelectual, ya que las condiciones ideales de desarrollo pues se mantienen de una generación a otra. Hay elementos sociales y en este caso, pues económicos que influyen mucho en el desarrollo. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues es la transmisión de conocimientos, de la parte del efecto y de las condiciones que se van a tener mediante la inteligencia. Tenemos uno de los sentidos que es precisamente el principio de la lateralidad y se llama principio de lateralidad a una teoría sobre el funcionamiento del cerebro y por otro lado del pensamiento inteligente, que opera distintamente en cada uno de dos hemisferios cerebrales. Entendemos que el hemisferio izquierdo se ocupa del pensamiento analítico, lógico y lingüístico. Y tenemos también lo que viene siendo el hemisferio derecho que se encarga del pensamiento creativo, musical, espacial o práctico. Entonces, ubicando precisamente cuál es la forma de aprendizaje, no el estilo, pues entonces identificamos hasta qué hora se va a poder trabajar esa parte, cuáles son los límites que se están manejando y cuáles son, en este caso, pues los contextos. La inteligencia animal se habla comúnmente de este grado de aprendizaje y razonamiento deductivo de los animales. Si bien es imposible determinar a ciencia cierta qué tan inteligente o realmente es un animal, entonces, pues verificamos que precisamente esta disciplina, pues estudia la capacidad del lenguaje simbolizado. Por el momento, pues todo indica que estas características son exclusivas del humano, que por ejemplo un loro se repite, una palabra puede articular los sonidos e incluso asociarlos con alguna recompensa o algún castigo, pero no comprende el significado prácticamente en abstracto de lo que se está manejando. Y bueno, verificamos también que pues en el proceso de este tipo de situaciones, pues vamos a encontrar otro tema muy importante acerca de lo que nosotros estamos desarrollando como habilidad, la memoria. La memoria precisamente pues maneja ese tipo de circunstancias porque es la capacidad mental que permite codificar, almacenar y recuperar información. Es una función del cerebro que nos permite recordar experiencias, ideas, imágenes, sentimientos, entre otros. Vemos que la memoria es esencial para el aprendizaje y la adaptación del entorno. Hay un proceso de la memoria que lleva tres pasos. Primero que nada, es la parte de la codificación, que es precisamente la transformación de los estímulos de representaciones mentales. Y el almacenamiento, que retiene y organiza la información para su uso profesional, así como la recuperación, que permite acceder a los datos almacenados y cuando no sean necesarios. Entonces, pues entendemos que debemos de cuidar esa parte para poder ubicarnos en qué ámbito vamos a trabajar, cuál es el elemento que tengo más cerca, cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar para que obviamente pues aprovechemos el contexto. Ahora, dentro de los tipos de memoria, pues verificamos precisamente que la memoria a corto plazo
pues almacena la información por unos pocos segundos o minutos. La memoria de largo plazo, pues almacena información por un periodo más largo de tiempo. Y la memoria de trabajo, almacenada y administrada transitoriamente la información, pues que sea de uso para realizar una tarea, obviamente de un proceso que se está llevando en el aula. Y bueno, pues entendemos precisamente que la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Entendemos entonces que cada uno de ellos pues maneja una estrategia didáctica diferente para poder implementar de acuerdo a las necesidades y obviamente pues considerando cuáles son los aspectos a tratar. Y bueno, pues con esto verificamos que precisamente la memoria es una herramienta fundamental para poder determinar cuáles son las actividades que se van a dejar, cuáles son las que se unen en el caso de cualquier nivel educativo. Principalmente yo creo que sería una circunstancia para clasificar características de la situación emocional en cuestión de nivel preescolar y primaria. Tenemos a la parte del docente. Posteriormente tenemos al adolescente o al preadolescente, que pues en este caso se maneja la información de acuerdo a edades, de acuerdo a lo que se está manejando y de acuerdo a la información también transmitida para poder todos tener sobre la misma información y verificamos precisamente que esa parte de la memoria pues maneja ese tipo de circunstancias. Otro de los enfoques de la memoria pues es que no todos recordamos a lo mejor que comimos ayer o tal vez no recordamos alguna plática que tuvieron nuestros papás como para poder apoyar al chico. Entonces sí es importante verificar o identificar cómo vamos a ir trabajando esta parte para obtener buenos resultados. Entonces, pues entendemos que dentro de los tipos de memoria, pues vamos a encontrar precisamente la memoria a corto plazo. Esta memoria, pues es la o tiene la capacidad de retener una pequeña cantidad de información por un breve periodo de tiempo. También se le conoce como memoria operativa, memoria primaria, memoria activa o memoria inmediata. La memoria a corto plazo es fundamental para interpretar y analizar información y para introducir y extraer información de la memoria a largo plazo. Para evaluar la memoria a corto plazo, se puede utilizar pruebas como repetir dígitos, directivos, en este caso directos a inversión, repetir números y letras, memorizar tres consonantes de manera visual o auditiva. La pérdida de la memoria a corto plazo puede ser un resultado natural del envejecimiento que no siempre representa un problema médico. Para mejorar la memoria a corto plazo, se puede realizar actividades como prestar atención, hacer juegos mentales, estimular la parte cognitiva. La memoria a corto plazo puede ser conocida como memoria primaria o memoria activa. Es la capacidad para mantener en qué mente o en la mente de forma activa una pequeña cantidad de formación o de información y de forma que se encuentra inmediata disponible durante un corto periodo de tiempo. Y entonces, pues entendemos precisamente que es una habilidad y que, bueno, tenemos que ir trabajándola para que, pues, precisamente tengamos como ese avance y que podamos identificar de forma clara. Dentro de estos elementos que nosotros estamos manejando, pues precisamente se estructura que la capacidad de la memoria a corto plazo
pues se recuerda que una serie de 10 dígitos, lo más probable es que recuerde solo entre 5 y 9. Esto es porque la cantidad de información que puede retener la memoria a corto plazo es de 7 elementos con una variación de 2 por exceso o defecto. Naturalmente, la capacidad es la inteligencia variable, por lo que hay personas con una capacidad precisamente aún mayor o menor. También puede variar en función del material que se ha de reconocer o de recordar y que obviamente se ve afectada la parte de la palabra, la relevancia emocional de los estímulos y otras diferencias individuales. Además, si la cantidad, en este caso agrupada, que es la información de chunking, la cantidad de elementos que podemos recordar aumenta. Por ejemplo, a la hora de recordar un número de teléfono, podemos agrupar los dígitos en pares y los tríos de dígitos en este caso. Otro de los elementos es la duración de la memoria a corto plazo. La cantidad de tiempo que podemos retener los dígitos o la información no es infinita. Nuestra memoria a corto plazo puede mantener la información hasta 30 segundos. No obstante, podemos ampliar el tiempo que permanece la información en nuestra memoria y obviamente manejar ese constante aspecto detonante que tiene que ver cómo identificar el conjunto de serie y tenemos, por ejemplo, un número 3, 1, 4, 1, 5, 9 y tenemos que ver cuál es la secuencia de acuerdo a lo que se está presentando como patrón anterior. La memoria a corto plazo pues actúa como una de las principales porque son puertas de acceso a la memoria a largo plazo o como un almacén que nos permite retener información que no necesitaremos en un futuro, pero que necesitamos en el momento. Esto implica que un daño puede dificultar la adquisición de nuevos conocimientos o recuerdos en la memoria a largo plazo. Y obviamente, pues entendemos que si se daña exclusivamente la memoria a corto plazo, perderemos la capacidad de retener la información durante un corto periodo de tiempo en el que se trabaja. Así no podríamos comprender las fases de la longitud determinada y, por supuesto, nos ponderaríamos al transcurso de la conversión. Y obviamente, pues con esto vamos a ir avanzando de acuerdo a los tipos de memoria. Dentro de un ejemplo de lo que se maneja en la memoria a corto plazo, pues vemos que se estructura la memoria sensorial, que retiene durante un espacio muy corto de tiempo los estímulos sensoriales que ya han desaparecido para procesarlos y enviarlos precisamente al caso de la memoria icónica visual de la memoria auditiva. Entendemos entonces que la memoria a corto plazo pues retiene cantidades limitadas de información durante un periodo corto de tiempo. La memoria de trabajo o memoria operativa es un proceso precisamente activo que permite manipular y trabajar con la información retenida. Entendemos entonces que precisamente percibimos la información que pasa a través de la memoria sensorial, que son nuestros sentidos. De ahí llega a nuestra memoria a corto plazo, donde es retenida durante un corto periodo de tiempo y algunas veces la información debe ser manipulada, ordenada, por ejemplo, y ahí es donde interviene nuestra memoria de trabajo. Este paso no siempre se da. En la última fase, nuestro cerebro debe decidir si la información es relevante y debemos recordarla o si es irrelevante y debemos olvidarla. Si la información es valiosa, el recuerdo pasará a almacenamiento en nuestra memoria a largo plazo. Entendemos entonces
que en el caso de dañarse la memoria a corto plazo, se alterarían los sistemas de memoria que dependen de esta, como son la memoria operativa y la memoria a largo plazo. Si no somos capaces de retener información en la memoria, a corto plazo, la memoria operativa no podrá manipular dicha información con respecto a la memoria a largo plazo. La generación de nuevos recuerdos se vería afectada ya que el paso de la información no se podría llevar correctamente a cabo por la alteración de la memoria. No obstante, sí sería posible recuperar recuerdos ya formados en la memoria a largo plazo. Entendemos entonces que precisamente si nosotros ya tenemos una información de la memoria a corto plazo, pues ahora vamos a hablar de precisamente la memoria a largo plazo. Donde vamos a analizar que esta es una capacidad del cerebro para almacenar y recuperar información de manera permanente. Es fundamental para el aprendizaje y la adaptación, ya que nos permite recordar hechos, experiencias y habilidades a través del tiempo. ¿Cómo funciona? Pues la memoria a largo plazo codifica la información de manera semántica. Los recuerdos a corto plazo se convierten en recuerdos a largo plazo. Los recuerdos a corto plazo manejan la parte estructural. Precisamente el sueño es un factor importante para la consolidación de los recuerdos a largo plazo. Nosotros tenemos, por ejemplo, que recordar el número de la casa donde vivíamos de niño, recordar cómo montar en bicicleta, recordar el día que conocimos algo especial hace años. En este caso, pues, ¿cómo se mide? La memoria a largo plazo se mide a través de fluidez verbal, denominación de dibujos, test de vocabulario, preguntas de conocimiento general. ¿Cómo mejorarla? Pues para mantener la memoria a largo plazo, se pueden realizar actividades que estimulen la memoria, como pues tener una rutina establecida, hacer una lista, realizar actividades en casa y con la familia. La memoria a largo plazo, también llamada memoria inactiva o memoria secundaria, es un tipo de memoria que almacena recuerdos por un plazo de tiempo mayor a 6 meses, sin que se le presupongan límites algunos ante la capacidad o duración. Y pues entendemos precisamente que la memoria a largo plazo es una herramienta fundamental incluso en la vida diaria. ¿Por qué? Pues porque entendemos que si nosotros manejamos información, pues obviamente esta que ya está almacenada se recupera y pues se trabaja para poder recordar. Entonces, pues gracias a ella, la mayoría de las personas podemos acceder a nuestros primeros recuerdos con 4 o 5 años de edad, recordar qué comimos ayer o no perder la habilidad de montar en bici o conducir, a pesar del paso de los años. Los tipos de memoria a largo plazo pues se manejan o se organizan y almacenan en diferentes áreas del cerebro y está compuesta por diversos tipos de memoria. Los dos principales son la memoria explícita o declarativa y la memoria implícita o no declarativa. La memoria declarativa o explícita, también conocida como memoria consciente y liberada, nos permite recordar de forma voluntaria hechos, información y eventos específicos a su vez. Esta memoria declarativa o explícita se divide en dos subgrupos, la memoria semántica y la memoria episódica. La semántica declara a largo plazo que contiene toda la educación y conocimientos generales adquiridos, es decir, retienen los conceptos significativos o datos objetivos adquiridos mediante la educación cultural y la memoria semántica.
es la responsable de separarnos y obviamente pues de manejar esa situación de la información. La memoria episódica pues es por otro lado la memoria declarativa a largo plazo. Entendemos que se almacenan recuerdos de experiencias personales como momentos vividos y eventos, detalles contextualmente asociados. Esta memoria, también llamada autobiográfica, nos permite recordar que comimos el domingo y obviamente pues que a lo mejor en un restaurante o cómo fueron esos primeros días del colegio. Entonces pues entendemos precisamente que este tipo de memoria pues también maneja precisamente esa situación de la velocidad del procesamiento de la información y obviamente pues se reduce a una cantidad de información que podemos detener de forma inmediata. No obstante, la memoria a largo plazo pues incluyen recuerdos de experiencias pasadas, conocimientos adquiridos y habilidades, así como aspectos aprendidos generalmente pues se mantienen relativos y establecen en comparación con la memoria a corto plazo. Sin embargo, la pérdida de la memoria sí que suele ser una consecuencia habitual ante la determinación patológica. La demencia, que es el Alzheimer, son las causas más comunes de pérdida de memoria a largo plazo, pero no son las únicas. También causa esta pérdida de memoria el abuso del alcohol y drogas, eventos traumáticos que provocan trastornos del estrés postraumático y cualquier tipo de daño cerebral como ictus, que es la parte isquémica o hemorrágica, un tumor cerebral, que es un traumativo cranoencefálico, la anoxia cerebral, que es la falta total del aporte del oxígeno al cerebro, que es precisamente debido a un infarto al miocardio. Y entendemos que, bueno, dentro de estos aspectos, pues también vamos a identificar que a través del tiempo, pues vemos que hay diversos tipos de memoria, principalmente pues aquellos que nosotros pues no tenemos muy presentes, pero que pues a través del tiempo pues nos damos cuenta que sí se utilizan o que son herramientas pues muy estratégicas, ¿no? Esto quiere decir que pues sí, cada uno de nosotros tiende a tener pues características diversas, diferentes y de acuerdo también a nuestras propias necesidades. Y bueno, pues vamos a entender entonces que una de estas memorias pues es precisamente la memoria procedimental que tiene que ver con la memoria a largo plazo, pero que da una explicación motora y que obviamente pues se utiliza dentro del contexto de los trastornos de este tipo. Ahora, hablando ya precisamente del siguiente tema, pues vamos a analizar los trastornos relacionados con la memoria. Esto quiere decir que se va a manejar una alteración en la función cognitiva. ¿Por qué? Pues porque nosotros vemos que los trastornos en la memoria pues son el resultado del daño a la estructura neurológica o neuroanatómica que dificulta el almacenamiento, la retención y la memorización de los recuerdos. Ahora, si nosotros vemos que precisamente son situaciones que se van a ir presentando, pues hay que principalmente identificar cuáles son los que se aplican en determinado momento. Y pues los trastornos de la memoria se manejan como grupos de causa de algún aspecto de demencia, deterioro de la función cerebral, incluida la enfermedad de Alzheimer. La demencia frontotemporal, que es la parte frontal del cerebro, nos da la demencia con cuerpos de Lewy, visiones de objetos que no existen. Los sistemas que generalmente acompañan a cualquier trastorno
en la memoria incluyen pues la pérdida de memoria y una memoria que incluye también esa función cerebral y la suficientemente grave para poder interrumpir una vida normal. Y entonces, pues entendemos que precisamente estos aspectos nos llevan a verificar que hay diversos trastornos y que obviamente, pues vemos que si se van mencionando cada uno, pues es una parte muy extensa. Sin embargo, bueno, vamos a retomar este tema un poquito más detallado. Los trastornos de la memoria, pues son condiciones precisamente que tienen que ver con la parte que afecta la capacidad de recordar información. Algunos de los trastornos de la memoria son amnesia, que es la pérdida de memoria que puede repentina o de inicio subagudo. Amnesia disociativa es la pérdida de memoria causada por un evento traumático o estresante. La demencia, que es la pérdida de memoria que afecta también el pensamiento, el lenguaje y la conducta. Enfermedad de Alzheimer, una forma común de demencia. De ahí partimos a lo que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que es un trastorno de la memoria. Hay también lesión cerebral adquirida, que es un trastorno de la memoria. Está también la agnosia, que es un trastorno de la memoria y que obviamente tiene características específicas. La enfermedad de Huntington, que es un trastorno también definido, y la enfermedad de Parkinson, que se maneja también con varias características. Otros trastornos de la memoria son la alomnesia, amnesia anterograda, amnesia global transitoria y amnesia infantil, así como la anomia. La pérdida de memoria también puede ser causada por el envejecimiento o por algunos medicamentos y obviamente pues esto ya va a ser algo más acompañado de un proceso médico. Dentro de lo que nosotros estamos ya resumiendo en la parte de la memoria, pues recordemos que tenemos memoria sensorial, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria de varios tipos según las características y que obviamente pues esto nos va a dar un auge en la parte de las relaciones humanas. Dentro de esta parte, pues ahora vamos a ver una característica muy importante que es la motivación. Principalmente, pues la motivación es un impulso que lleva a una persona a actuar para alcanzar un objetivo. Se compone de factores internos y de factores externos. Y entonces, pues verificamos que precisamente algunas características son que es un proceso autoenergético que implica esfuerzo, que es un paso previo al aprendizaje y que obviamente está compuesta por necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. Ok, dentro de estos elementos, pues precisamente es cuando estamos motivados, el cerebro produce más dopamina, un neurotransmisor relacionado con los sentimientos de recompensa o placer. Y obviamente, pues nosotros vamos a ir analizando y considerando cuáles son algunas de estas herramientas o mencionar los tipos de motivación. El primero, pues sería la motivación intrínseca que nace del interior de cada uno y es independiente a cualquier tipo de estímulo externo. Tenemos la motivación extrínseca, que como su nombre lo dice, pues es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para conseguir una recompensa externa. Y tenemos también la importancia de la motivación,
que nos aclara que nuestro objetivo, para que sepamos en qué estamos trabajando, pues lo tendríamos que manejar como motivante. La motivación intrínseca es el tipo de motivación más vinculado a una buena productividad y obviamente pues verificamos que cada uno de estos tipos de motivación pues se manejen en la parte estructural de la planeación y que obviamente pues también es esa parte donde nuestras vidas van más allá a lograr nuevos objetivos, aunque pues el estar motivados es lo que nos va a impulsar hacia el éxito. También nos brinda excelentemente beneficios que nos hacen ser personas más conscientes, perseverantes y seguras. Por ejemplo, el primer aspecto sería aclara nuestros objetivos. La importancia de la motivación radica en que nos aclara nuestros objetivos para que sepamos en qué estamos trabajando y así poder identificar cuáles son los puntos de nuestro plan que debemos descartar, mejorar o reforzar. Si estamos desmotivados, pues obviamente las características van a cambiar. No podremos analizar con exactitud qué es lo que nos está impidiendo lograr nuestro objetivo. El aspecto 2, pues precisamente es que nos ayuda a establecer prioridades en nuestras vidas y que, bueno, cuando estamos motivados, pues hacemos nuestros objetivos nuestra prioridad. Si el objetivo es indicar una vida más saludable, pues dedicaremos precisamente esa parte a estar más saludable. Otro de los elementos sería evita que nos rindamos. Es completamente normal que el camino hacia nuestra meta sintamos en nuestra motivación un elemento de desmotivación. ¿Por qué? Pues porque es esa posibilidad de que algo no sea correcto. Nos impulsa a continuar e intentar cuantas veces que sean necesarias vamos a llevar a cabo para poder tener la parte de prevalencia. Y el otro elemento es que nos enseña a combatir nuestros miedos. Por último, nos eleva el autoestima, pues sabemos que esa parte de la motivación es un elemento fundamental que está súper relacionado con el autoestima y todos estos elementos humanos. Dentro de lo que nosotros vamos a estar analizando, pues vemos que precisamente como un fenómeno psicológico, pues tiende a ser como una parte más de apertura, de aspectos lineales, en el caso de poder verificar cuáles son los aprendizajes y cuáles son las herramientas que tenemos para evitar alguna situación o malos entendidos. Entonces, pues bueno, vamos a ver que precisamente en el fenómeno psicológico interno, pues sí se trataría de manejar cuáles son y cuál es la importancia para que podamos ver que la relación existe, ¿vale? Y bueno, pues entendemos entonces que es un proceso de autorregulación, muy estricto y que obviamente pues esto nos lleva a escuchar y nos lleva a implementar nuevas estrategias pedagógicas para poder tener un esfuerzo recogido ya en la parte de la motivación. Dentro de lo que estamos nosotros verificando, pues hay diversos factores, pues puede ser la parte económica, puede ser la parte de estar tal vez con relación a nuestros alumnos de bachillerato, de preparatoria, o que en algunos casos también se trabaja mucho con la parte de preescolar y de primaria. Ahora, dentro de los factores de motivación, pues vamos a poder darnos cuenta que, como ya les mencioné, existe la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y que obviamente pues esto nos va a llevar a sentir una parte de necesidad de seguir aprendiendo para poder entender mejor los temas. Dentro de lo que nosotros estamos viendo como una motivación, pues podemos decir que es motivación cerebral. Entonces, pues vemos que hay varios tipos.
entendemos que la motivación cerebral es un mecanismo que nos permite iniciar y permanecer con acciones para alcanzar metas. Está relacionado con la supervivencia y con la evolución. Entendemos entonces que la motivación cerebral se produce en el neurotransmisor de la parte de la dopamina, adrenalina y serotonina. El sistema de recompensas celebrará en esa parte la situación del estímulo, de la repetición y de la situación conductista, así como el talento que se activa mediante estar en nuestro entorno. El sistema nervioso central se excita cuando hay actividades o reuniones. Por lo general, pues entonces entendemos que hay esa situación de un conjunto de componentes esenciales del aprendizaje, cuando no se puede establecer una motivación por la parte de lo que viene siendo el interés. Entonces, pues nos damos cuenta ya precisamente que dentro de este contexto, pues vamos cerrando filas, vamos a ir viendo algunos elementos y que dentro de lo que es el aprendizaje basado en experiencia es uno de los temas como más importantes de lo que nosotros pudiéramos analizar. Entonces, aprendizaje básico en la experiencia. Entonces, pues entendemos precisamente que si estamos enfocados en aprendizaje basado en la experiencia, pues nos va a hablar de que es una metodología de enseñanza que promueve la adquisición de conocimientos a través de participación activa en actividades prácticas. Las características son que se basa en la teoría del aprendizaje experiencial de David Kolbach, y que se centra en la aplicación de conceptos. Remueve la flexión sobre sus elementos aprendidos y fomenta la información completa y llevada hacia un campo práctico. Entonces, pues algunos de los elementos que ya hemos estado analizando, pues son como beneficios, estimula la motivación del estudiante, fomenta la autonomía del alumno, fomenta también esa parte de mejora en la parte de la capacidad del pensamiento crítico y entendemos que también desarrolla esa parte de lo que viene siendo la toma de decisiones. Aumenta la parte de la confianza y que pues lleva un pensamiento crítico y la toma de decisiones. Aumenta o disminuye también la integridad y tiene un desarrollo de hábitos, constancias y curiosidad al respecto de precisamente el proceso que se lleva a cabo, cómo se lleva a cabo, por qué ese tipo de horas o características. Pues entonces, retomando el aprendizaje basado en experiencia, como su nombre lo dice, es una metodología educativa que promueve el aprendizaje a través de lo que se participa o se retiene en una situación real. Este enfoque busca que los estudiantes experimenten y reflexionen sobre lo que se aprende. Sus características se basan en la práctica y la aplicación de conceptos. Promueve la adquisición de conocimientos a través de la experiencia directa. Facilita en muchos de los casos, pues, una propia experiencia. También que sea duradera y que pues permita practicar habilidades que les serán útiles a lo largo de toda la vida. Ejemplos de estas actividades pues serían las pasantías, voluntariados, observación directa, entrevistas no estructuradas, lectura de registros auténticos, ver películas documentales y o biografías y relacionar el tema. Este enfoque se basa en la teoría del aprendizaje experiencial de David Kolbach para que pues descubran un ciclo de diferentes aspectos. Entonces, pues verificamos que precisamente
El aprendizaje basado en la experiencia pues nos lleva a exteriorizar cuáles son muchos de los elementos que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Pues porque nosotros analizamos y verificamos que en una buena planificación y organización sea clave para que el alumnado se involucre. Además, el responsable del aula tiene que ser capaz de equilibrar la teoría y la práctica en el aprendizaje y tener un sistema de evaluación que le permita hacer un seguimiento de cada alumno. Dicho sistema existen de varios recursos del aprendizaje especializado en este tipo de modelos de aprendizaje para facilitar la tarea a los maestros y profesores. Las actividades en el laboratorio y talleres prácticos son aún muy buena opción para poder aprender en la experiencia. Este tipo de entorno permite tener mayor independencia al alumnado para que puedan sacar sus propias conclusiones. Otra manera muy agradecida de explicar el modelo de aprendizaje experiencial es potenciar la curiosidad natural de los niños. Son actividades exteriores, por ejemplo, el profesorado que puede organizar visitas a un huerto infantil o hacer excursiones en un museo que permitan ver la tecnología o la historia en acción. A partir de estas experiencias pueden iniciar a la reflexión y a través de preguntas y razonamientos de conjuntos. Y entonces, pues entendemos que como resumen en este modelo puede poner en práctica habilidades que les serán útiles a lo largo de toda su vida, gracias a las experiencias significativas que trabajan en clase y los conocimientos quedarán grabados en la memoria. Además, esto pasaría a un siguiente nivel. Obviamente sabemos que cada una de estas partes de la experiencia pues tiene que ver con una experiencia concreta, una observación reflexiva y una conceptualización abstracta. Cada una de estas etapas pues consiste en ir manejando aspectos importantes o ir llevando al alumno de la mano para poder tener estas herramientas. Ahora, dentro de lo que nosotros vamos a manejar en el siguiente tema es hablar un poco acerca precisamente de las teorías del aprendizaje experiencial. ¿O en qué consiste esta teoría? Pues precisamente la teoría del aprendizaje experiencial es un método de aprendizaje que se basa en la experiencia directa, se centra en la importancia de reflexionar sobre las experiencias para construir conocimientos. Entre las teorías de aprendizaje experiencial se encuentra la teoría de Kolb, que esta teoría se basa en cuatro etapas: experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y experimentación activa. El método Dewey, que obviamente pues provoca o produce esta parte el autor y que es un método que propone al alumno que tenga una experiencia auténtica y surja un problema auténtico dentro de esta situación. El aprendizaje experiencial tiene aplicaciones en el ámbito educativo y en el ámbito empresarial. El aprendizaje experiencial o experimental se basa en la asunción de que el conocimiento se crea a través de la información provocada por la experiencia. La experiencia concreta en trasladar a una conceptualización abstracta, la cual es testada activamente a través de nuevas experiencias. Tenemos entonces cuatro herramientas importantes que son las experiencias concretas que sirven de observación. El individuo refleja sobre este tipo de observaciones.
el resultado de forma constante en la situación abstracta basada en hipótesis y que el alumno pruebe las implicaciones de un concepto de situaciones nuevas, porque precisamente para esto pues estamos analizando cada uno de estos puntos. Ya que nosotros tenemos esa parte de experimentación, pues ahora vamos a ir precisamente con el siguiente tema, que es aprendizaje basado en problemas. Entendemos que como su nombre lo dice, el aprendizaje basado en problemas es un método lógico de enseñanza que se centra en que los estudiantes resuelvan problemas para aprender. Se trata de una estrategia didáctica que busca que los estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos a través de situaciones de la vida real. Entendemos entonces que algunas de las características son, pues, que se centran en el estudiante, que desarrollan habilidades de análisis, comunicación, argumentación y resolución de problemas. Otro de los aspectos es implicar a los estudiantes en la toma de decisiones, fomentar el trabajo en equipo, desarrollar el pensamiento crítico y práctico que se originó en los años 60 en Norteamérica y que se ha extendido a todos los niveles educativos. Para que esto tenga éxito, pues los estudiantes y los docentes deben de asumir nuevos roles que pues se deben actuar como tutor, facilitando el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes deben asumir la responsabilidad de aprendizaje desarrollado por habilidades de un trabajo en equipo. Y bueno, pues entendemos que precisamente todo esto es un proceso que está basado en problemas y que puede definir precisamente o resolver preguntas, curiosidades, dudas o incertidumbres sobre fenómenos complejos en la vida. Y bueno, pues vamos a darnos cuenta que precisamente el aprendizaje basado en problemas, pues nos lleva a un análisis de lo que nosotros queremos hacer, cuáles son los aspectos que se quieren estructurar y que obviamente pues esto nos lleva a involucrarnos un poquito más en diferentes contextos. Vemos que pues uno de ellos es el idioma inglés, por ejemplo, y que es un método donde el docente se basa en la parte del estudiante como la parte pragmática o en este caso, pues el rol de el aprendizaje y que verificamos que es excelente en la parte de habilidad, de educación y de actitudes, porque al final, pues esto nos lleva a una cosa de la otra manita, ¿no? Y bueno, pues en el aprendizaje por problemas vamos a entender también pues que hay como términos del texto, hay como herramientas, identificación de los problemas, los estudiantes aportan los conocimientos que poseen y obviamente pues esto es una situación compleja. Vamos a identificar que cada docente pues tenga la forma de explicar ya que está dando ejemplos concretos, pues de ahí partimos nosotros para poder hacer la retroalimentación y que obviamente pues vamos a poder entender que el aprendizaje basado en competencias, cómo está estructurado. Ajá. El aprendizaje basado en competencias. Como lo podemos nosotros analizar, pues entonces tenemos precisamente cuáles son los aspectos, los conocimientos, actitudes y habilidades de nuestros hijos o estudiantes. El aprendizaje basado en competencias, que es una metodología educativa que se enfoca en el desarrollo de habilidades específicas, el objetivo que se está tratando de manejar es precisamente de manera eficaz con un ambiente académico y profesional pues se debe ir haciendo como una parte de la característica. Las características ABC, que en este caso pues se concretan el desarrollo de habilidades, los conocimientos, actitudes y valores y que posteriormente pues los estudiantes progresen en su propio ritmo, se aceptan a las necesidades de lo que viene siendo el aprendizaje individual para poder enfocarnos en la profundidad, sin la comprensión
de lo que se hace una retención, se mueve y del conocimiento a largo plazo, por ejemplo. Algunas de las ventajas, pues, es desarrollar habilidades aplicables que sean valoradas por los empleados y ser, en este caso, creadora con una mano dura de productividad y eficiencia. La parte eficaz de un programa de estudios donde verificamos precisamente cuáles son los aspectos que ellos van a analizar. Y bueno, con esto pues nos podemos verificar, detener o manejar cuáles son los elementos que se van a estar estructurando en la parte de las competencias y como aquí lo vemos, el saber hacer o el saber ser es precisamente duplicar la parte cognitivista y de todas las teorías y obviamente la parte que más se establezca a la enseñanza que nosotros tengamos en ese momento. Y bueno, pues verificamos que precisamente uno de los aspectos que se están analizando es la base cognitiva. ¿Por qué? Pues porque aprendemos e identificamos que el aprendizaje basado en este caso, la parte de las competencias, pues nos manejas muy, muy sutil esa parte de cómo nosotros vamos a estar trabajando y que obviamente, pues, qué se va a trabajar y cómo se va a realizar. Dentro de las competencias, pues vamos a detectar que primero que nada es el saber hacer y el que sigue es el saber ser. Pero precisamente es uno de los elementos que maneja el aprendizaje como algo nutritivo y que obviamente pues fueron elementos basados en lo que se fue estructurando para poder identificar cuáles son las características y poder trabajar. Quiero manejar en esta parte que el aprendizaje con base cognitivo pues tiende a tener como características más específicas, concretas y con mayor habilidad de las emociones, porque pues se llega al enfoque que precisamente nuestro autor maneja, porque precisamente el saber hacer, el saber ser y el saber conocer y que son pues herramientas que se utilizan en todo momento y que obviamente pues también vemos que el conocimiento, las habilidades y las actitudes son como características que te van a ir identificando con el estilo de aprendizaje que obviamente pues se manejan como herramientas el hacer, demostrar, saber cómo hacer y saber hacer. Dentro del aprendizaje con base cognitiva, pues nos damos cuenta que ahorita pues va a ser más fácil en una cuestión de manejar esa base con algunas características y definiciones que decíamos en el proceso mental cognitivo, se centra en la parte de la alteración, percepción, memoria, pensamiento y resolución de problemas. En algunos casos, pues sí he estado como analizando, pero en la mayor parte de estos procesos, pues se tiene la atención, la percepción, la narración y que tiene que ir como construyendo su propio proceso. Dentro de los procesos cognitivos, pues entendemos precisamente que interviene la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la atención, la percepción y no se le olvide precisamente esa parte del foco, ¿no? Donde vamos a ir verificando cuál es el proceso cognitivo, cuáles son nuestras herramientas a la mano y cuáles son, en algún caso, pues el rector, si da la indicación, pues entonces vamos a poder verificar si realmente se está autorizando y cuáles serían los del 50%. Pues entonces entendemos que pasando al siguiente es el proceso cognitivo y que precisamente este aprendizaje es de manera en que los seres humanos interpretan, perciben y procesan la información. Este proceso involucra procesos mentales y psicológicos, como viene siendo el aprendizaje de comprensión, memoria y aplicación. Los beneficios del aprendizaje cognitivo, pues son que precisamente aumenta la capacidad de asimilar, procesar y
recordar información, mejora la habilidad para resolver problemas, fomenta el aprendizaje continuo, incrementa la confianza, mejora la comprensión y que obviamente pues tienen tipos de aprendizaje cognitivo, que es el implícito, explícito, receptivo, significativo, asociativo, por descubrimiento y por imitación. La teoría cognitiva del aprendizaje maneja muchos de los aspectos donde se ve que busca maximizar las funciones del cerebro y las habilidades de cada persona. Entendemos entonces que dentro de lo que es el desarrollo del proceso cognitivo, pues se da primero a escala social y entre las personas y posteriormente a una escala individual entre el alumnado. Y bueno, pues es un proceso por el cual los alumnos pueden interpretar, percibir y procesar la información que llega a través de la percepción, la experiencia y el cerebro. La palabra cognitivo proviene del latín nocere, que es saber, por lo que se aplica y toda esta parte está relacionada con el conocimiento. Y bueno, pues vamos a ir continuando con otros de los temas que son, en este caso, técnicas y estrategias de aprendizaje. Pues precisamente como lo estamos analizando, pues las diferencias, primero que nada, pues se manejan porque las técnicas de aprendizaje son métodos de enseñanza, mientras que las estrategias de aprendizaje son enfoques más amplios y que abarcan como una más estructura, ¿no? La parte de las técnicas de aprendizaje son acciones programadas para generar momentos de enseñanza y aprendizaje. Son herramientas prácticas que se emplean en la situación específica y que son métodos de enseñanza técnicos porque se maneja la didáctica y los recursos. Dentro de estos aspectos tenemos también lo que es la estrategia de aprendizaje, que son enfoques más amplios y flexibles que abarcan diferentes técnicas y métodos. Son guías porque son conscientes para alcanzar con objetivos propuestos. Son planes de acción para lograr un objetivo y lograr esto a largo plazo. Los ejemplos de estrategia de aprendizaje son síntesis o resúmenes, mapas conceptuales, definición de metas y objetivos y seguimiento del proceso, tutorías, materiales complementarios, metodologías no especificadas y que hay simuladores, aprendizaje operativo y la autoexplicación. Algunas de las técnicas de estudio serían realizar test en 2 días previos al examen, organizar el tiempo que sería adecuada a adecuarse a las necesidades y destinar una información, en este caso, de un primer específico al día de estudiar, porque muchas de las veces hacemos esa parte de querer retener y retener y retener, pero pues ya no es posible porque al final pues también hay líneas, hay aspectos importantes que obviamente pues entendemos que se llevan a cabo mediante un proceso. Ok, pues continuando, vamos a ver que las técnicas y estrategias del aprendizaje son herramientas fundamentales, de las cuales pues no están tan unidas, sin embargo, tienen varias características de las cuales se relacionan. Las técnicas de aprendizaje son métodos de enseñanza, mientras que las estrategias de aprendizaje son enfoques más amplios que les abarcan algunos elementos como son técnicas como acciones programadas para generar en la parte del momento de la enseñanza y del aprendizaje. Son herramientas prácticas que se emplean en situaciones específicas.
Son métodos de enseñanza y técnicas didácticas y recursos. Las estrategias del aprendizaje, pues son precisamente enfoques más amplios y flexibles que abarcan diferentes técnicas y métodos. Son guías flexibles y conscientes para alcanzar los objetivos que ya estaban estableciendo. Son planes de acción para lograr un objetivo a largo plazo. Algunos de los ejemplos de estrategias de aprendizaje son síntesis o resúmenes, mapas conceptuales, definición de metas y objetivos, seguimiento del proceso, tutoriales, materiales complementarios como videos o libros, metodologías de gamificación, simuladores, aprendizaje operativo, cooperativo y autoexplicación. Algunas técnicas de estudio realizan tests en los días previos al examen y organizan en tiempos adecuados para destinar un momento específico del día para estudiar. Entonces, pues verificamos que precisamente aquí vemos la diferencia entre estrategia y la segunda parte. Sin embargo, los tipos de estrategias que precisamente se están analizando, pues es la parte de la aplicación, es una herramienta, es una carta de presentación para un buen trabajo y que obviamente pues verificamos que lo primordial es que el docente esté preparado y lo segundo que pues tenga ganas de aprender, tanto el alumno como el docente, porque son aspectos muy importantes que bueno, se van a ir manejando a través de lo que vamos avanzando. Vemos la diferencia entre técnica, método y estrategia. La parte de las técnicas son las formas implementarias o implementadas donde las ideas de la estrategia metodológica mediante un proceso ordenado y lógico funcionan como un guía dentro del sistema de evaluación, tiene un propósito y un desarrollo. En la parte del método son todas aquellas herramientas utilizadas como estrategia, metodología para ayudar a generar el vendaje que es la parte educativa. Y las estrategias, que precisamente es todo lo contrario a la parte técnica, es la situación compuesta por una serie de métodos técnicas con la finalidad de ayudar a los estudiantes a asimilar nuevos conocimientos y pueden desarrollar sus capacidades cognitivas principalmente. Dentro de algunos elementos de la aplicación, pues vamos a darnos cuenta que tiene que ver también con el tema, que es muy importante, pero bueno, no todos tal vez han podido desarrollar esa habilidad, pero tenemos como la parte de la estimulación de la memoria. Ah, Entendemos entonces que precisamente em, cuáles son los aspectos más importantes, pues vamos a ver que la estimulación de la memoria tiene que ser como una parte fundamental de la parte neurológica, pero también actitudinal y que tiene que producir un gran deterioro de las funciones cognitivas dentro de lo que viene siendo la memoria y sobre todo la forma de tan feo que se fue en el adulto mayor para poder producir con qué clase se olvidan esa parte de la memoria que también vamos a ir realizando y que obviamente pues tiene que verificar el siguiente tren. Vemos que la parte de la memoria también está afectada, por ello es importante realizar ejercicios de estimulación, la parte cognitiva y a continuación pues vemos algunos de los ejercicios que se están manejando. Entendemos entonces que precisamente
Cuando nosotros vemos un aprendizaje en línea, un aprendizaje combinado, pues sabemos que hay como herramientas muy, muy específicas para poder trabajar con este tipo de personas. Dentro de lo que es el aprendizaje lúdico, pues vamos a desarrollar herramientas y estrategias como muy importantes para poder determinar si se queda o se va y o a qué estado va a estar principalmente desarrollando esas habilidades. Entendemos entonces que pues precisamente cada una de estas herramientas pues se manejan como aspectos lúdicos y que tienen que ver también con esas herramientas porque si nosotros vemos o entendemos cuál es la importancia del aprendizaje lúdico, pues como su nombre lo dice, pertenece a una parte vinculada de lo que es el juego. Ajá, se trata precisamente de esa variable que es o que proviene de la parte o significativa del juego y que pues tiene un ejercicio muy común para poder identificar este tipo de situaciones. El aprendizaje lúdico es importante porque ayuda a los niños a desarrollar habilidades, conocimientos y competencias sociales, así como emocionales. Algunos beneficios del aprendizaje lúdico son desarrollo cognitivo, que fomenta la resolución de problemas, el razonamiento lógico y analítico y el aprendizaje por medio de ensayo y error. Tenemos también el desarrollo social, que es precisamente favorece la sociabilidad del trabajo colaborativo y la capacidad de compartir, negociar y resolver conflictos. La parte del desarrollo emocional maneja esa situación o ayuda a experimentar sentimientos porque desarrolla la parte empática y la construcción de la sensibilidad. El desarrollo físico contribuye a un desarrollo que maneja una capacidad motriz y que obviamente se desarrolla como habilidad. El desarrollo creativo precisamente es la parte estética, de destreza y la parte artística. Se desarrolla en la parte de la autoestima porque contribuye a la capacidad de autoafirmación y consentir la parte del propio logro. El aprendizaje lúdico también se ayuda a los estudiantes a conocer y descubrir las habilidades, conectarse en un entorno de mejora y de confianza para personas adultas y que obviamente esto nos va a llevar a desarrollar y despertar la curiosidad y la parte de la pasión por descubrir el mundo, que precisamente es una de las herramientas que nosotros estamos utilizando para poder verificar algunos aspectos. Como su nombre lo dice, entonces es esa parte del juego, es esa parte de establecer ya conocimientos previos, de poder identificar una parte de la exposición o incluso hasta de hacer como esa parte de sugerencias para el ambiente educativo. Es muy importante el lúdico porque al final, pues es la parte que fomenta, que tiene una parte de relación y que obviamente también pues maneja mucho esos elementos para poder sacar adelante pues este tipo de situaciones laborales. Dentro de lo que viene siendo precisamente la parte lúdica, vamos a manejar juego, desarrollo y aprendizaje. En el juego, desarrollo y aprendizaje, vamos a poder identificar que precisamente en la parte de abajo, pues nos dice que el juego es una herramienta de aprendizaje que favorece el desarrollo de los niños y en varios aspectos. Entendemos también que el desarrollo cognitivo maneja a los alumnos cuando aprenden a resolver problemas cotidianos.
desarrollan habilidades del pensamiento crítico y en el caso de aprender sobre causa y efecto, desarrollan habilidades de memoria. El desarrollo social y emocional maneja precisamente que aprende a forjar vínculos con los demás, aprende a compartir negocios y resolver conflictos y a verificar que precisamente aprendan a desarrollar su confianza, autoestima y resiliencia. Dentro de los elementos, pues el juego maneja la base del desarrollo del conocimiento y competencias sociales y emocionales clave. A través del juego, los niños aprenden a forjar vínculos con los demás y a partir de negociar y resolver conflictos, además de distribuir su capacidad y autoafirmación. Entonces, pues entendemos que precisamente el juego de lo que maneja es precisamente esa herramienta donde nosotros vamos a entender qué parte del juego es aplicable, qué parte del desarrollo y qué parte del aprendizaje, porque al final pues entendemos que precisamente este tipo de artículos o información, si no llega en la parte concreta, pues entonces es cuando empezamos a tener como ese tipo de temas perdidos, andamos en la parte de la situación del docente y también pues es importante que nosotros nos sigamos preparando, pero de una forma más concreta, muy específica y obviamente pues si nosotros manejamos precisamente el juego desde la parte preescolar, pues es precisamente donde se trata de implementar las estrategias dinámicas y que obviamente pues esto va a llevar a un buen aprendizaje. Entendemos entonces que también cuando se utilizan en la parte de las aulas, la parte lúdica, pues es como una herramienta fundamental para poder impartir esa materia. Sin embargo, pues verificamos que precisamente existe o se ve que entre las características de la ausencia, pues el juego es uno de los elementos más importantes y que tal vez todos vamos a traer piezas de Lego para la siguiente clase y que obviamente pues esta parte sea implementada con estrategias dinámicas, con la parte ya también de conocer un sistema educativo diferente y porque al final lo que se pretende es precisamente eso, tener mediante un juego, una dinámica, un aprendizaje nuevo pues algo que se ha estado desarrollando y que obviamente pues manejamos también con los juegos diversos, tanto de nivel educativo como de nivel personal. Ya para cerrar esta tercera sesión, vamos a hablar un poquito más acerca del juego. Además de ser una actividad natural y placentera, es fundamental para el crecimiento sano y un desarrollo apropiado de todas las áreas, perdón. El juego es la forma en la que los niños se conocen a sí mismos y exploran el ambiente que les rodea y dan sentido al mundo. A través del juego, el niño descubre, reafirma lo aprendido, piensa creativamente y expande su imaginación. Las actividades lúdicas también son un medio por el cual los niños establecen y mantienen relaciones interpersonales. El juego nos estimula y obviamente desarrolla destrezas que permiten crear y estrechar vínculos afectivos con otras personas. Al jugar se puede aprender a manejar las emociones y a conocer mejor a las personas con quien interactúan. Otro factor importante del juego es que hacen que se adapten al medio en el que se crea. Jugando se aprende acerca de normas sociales, comportamientos esperados en una cultura, así como una experimentación de formas alternativas de solución de un problema. El juego estimula el desarrollo de destrezas que permiten crear, estrechar vínculos afectivos
con otras personas. En este caso, tanto a los adolescentes como a los adultos, no solamente a los niños, pues les gusta jugar y esto se debe a que el juego permite experimentar sin miedo a equivocarse. Mientras se juega, se puede practicar destrezas y se comenta los errores para que esto pues los refuerce. Por otra parte, los involucrados en el mismo no sienten la misma presión que se siente en una destreza diferente. Al jugar se sienten libres de expectativas externas y no se involucran en la parte del placer del juego, no necesariamente porque se van a recibir algo a cambio. Por lo tanto, durante el juego el éxito es experimentado sin necesidad de motivadores extrínsecos. El juego además satisface nuevas necesidades de exploración y descubrimiento del ambiente que los rodea, mientras que desarrolla habilidades autónomas e independientes. Los niños mientras juegan se sienten libres de explorar sin la necesidad de que un adulto le esté dando instrucciones que debe seguir o le ayude a resolver problemas que puedan presentarse mientras los niños juegan. Entonces, pues entendemos que se ha observado que con frecuencia hay discrepancia entre lo que se dice los profesores acerca de la importancia del juego como estrategia de aprendizaje a lo que realmente sucede en el aula. Esto puede deberse a diversos factores como la falta de tiempo, presión por descubrir o cubrir objetivos de un artículo, tienen un número grande de niños en el aula, contar con un espacio físico reducido o pocos materiales y recursos para jugar. Los profesores también han mencionado que en la actualidad hay mayor presión en la preparación de los niños y que obviamente pues esto nos afecta porque hay que ver hacia el futuro, lo que hace que haya menos tiempo para involucrarse en actividades del juego. Entonces, pues entendemos que los retos del juego y del aprendizaje, como educadores, tenemos retos que debemos lograr para que el juego sea una herramienta esencial en el proceso de aprendizaje. Entre los retos está el poder integrar el juego como parte del currículo, sin quitarle espontaneidad ni placer. También es necesario lograr que el adulto tenga un rol apropiado durante el juego y que sea una guía u observador y no quien dirija e inclusive obstaculice el juego. Otro de los retos es lograr crear un ambiente apropiado y estimulante para el juego con los recursos de los que dispongan en el aula. Finalmente, es esencial que se pueda mantener la importancia del juego como herramienta que estimule el aprendizaje y el desarrollo a través de la vida y no solamente durante la infancia y la niñez. Entendemos entonces que pues este tema es de suma importancia porque al final pues el juego tiene que ver con las herramientas que se están implementando, con las técnicas y que también pues tenemos nosotros que verificar que pues mediante el juego pues se manejan o se permiten ser activos, calmar mentes, seguir sus propias ideas, ser creativos, desarrollar habilidades básicas y que también pues nosotros entendamos que las herramientas lúdicas tienen que estar siempre bien estructuradas para poder implementar. No nada más es, bueno, pues ya voy a ir jugando y pues ya ahí voy a ir aprendiendo. Todos los niños, desde bebés hasta niños de edad escolar e incluso adolescentes, necesitan tiempo para jugar todos los días. El juego permite a los niños ser activos, calmar sus mentes, seguir sus propias ideas, fingir, en este caso,
ser creativos y desarrollar habilidades físicas, sociales e intelectuales. De hecho, el juego es la principal forma que los niños pequeños aprendan. Los niños necesitan un equilibrio entre el juego estructurado y el no estructurado. Cada tipo de juego apoya partes importantes en su desarrollo. El juego estructurado es organizado por adultos y los niños siguen instrucciones o reglas para completar una tarea. Este tipo de juego a menudo se basa en actividades como ir a la búsqueda del tesoro, jugar juegos de mesa o participar en deportes no competitivos. El juego no estructurado a menudo es llamado juego libre. Entonces, en el caso de cuando un niño decide jugar solo o con otros niños, el niño decide cómo lo va a realizar. Durante el juego no estructurado, los niños necesitan suficiente tiempo para explorar sus propios intereses e ideas y usar su imaginación. Los niños a menudo se quejan de estar aburridos. Algunos padres pueden sentir la necesidad de encontrar algo que su hijo o hija pueda hacer, pero un poco de aburrimiento es bueno para un desarrollo saludable. Ayuda a los niños a desarrollar habilidades importantes para la vida, como ser capaces de planificar, organizar, ser flexibles, manejar los sentimientos de frustración y resolver problemas. También les brinda la oportunidad de ser creativos y soñar despiertos. Conocer los beneficios de un poco de aburrimiento, y con estos recursos pues se manejan precisamente aspectos de la vida diaria. El juego es un asunto serio para sus hijos, ayuda a sus cerebros y cuerpos a que se desarrollen y proporcionan una forma divertida para que los niños aprendan sobre sí mismos y el mundo que los rodea. El juego también ayuda a los niños a aprender a comunicarse y cooperar con los demás. A través del juego, los niños desarrollan las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela, en el trabajo, en la comunidad y las relaciones. Estas son algunas maneras en las que el juego apoya el desarrollo saludable de los niños. El juego estimula el desarrollo cerebral de los niños, permite a los niños usar sus sentidos y promueve la exploración y la curiosidad. Los niños aprenden a pensar creativamente usando su imaginación y fingiendo. Desarrollar habilidades del pensamiento crítico a través de la resolución de problemas. Aprenden sobre causa y efecto y desarrollan habilidades de la memoria. Cuando los niños usan sus músculos y coordinación durante el juego, fortalecen su desarrollo físico. Los niños fortalecen sus músculos grandes, el equilibrio y la coordinación a través de actividades como correr, saltar, trepar y lanzar, atrapar pelotas. Cuando los niños juegan con las manos, como agarrar juguetes, usar plastilina, hacer rompecabezas, cortar papel y dibujar, desarrollan habilidades motoras finas para usar los músculos pequeños de las manos y los dedos. Muchas habilidades sociales y emocionales se fomentan a través del juego de los niños. Los niños aprenden a ser amigos, a comportarse y obviamente a seguir reglas, a manera de que sus emociones, cuando se sienten frustrados o molestos, y a desarrollar su confianza, autoestima y resiliencia. Se fomenta el desarrollo del lenguaje durante el juego de los niños, ya que hablan sobre lo que están haciendo, comparten sus pensamientos e ideas con aquellos con los que están jugando y desarrollan vocabularios mientras escuchan las palabras de los demás.
puede apoyar a sus hijos jugando con ellos y fomentando el tipo de juego. A través del juego, los padres pueden conectarse más plenamente con sus hijos y divertirse. También se puede animar a los hijos a experimentar nuevas habilidades, resolver problemas y usar creativamente mientras juegan. Aquí hay algunos de los recursos, o vamos a ir mencionando, de los que se pueden apoyar el tiempo de juego de los hijos. En el caso de el elemento clave es jugar con sus hijos o hijas no solo es divertido, sino que también brinda un apoyo importante para el desarrollo saludable de los hijos. Se obtiene una información sobre el cómo se aprovecha el tiempo. Con este recurso, pues se puede también indagar acerca de la innovación. El juego enriquece el cerebro y el cuerpo, así como la vida de los niños y niñas de manera importante. Se obtiene más información de los recursos y obviamente pues se maneja o ofrece también esas herramientas como el juego con las niñas de 2 a 8 años para encontrar actividades que enriquezcan y sepan controlar su cuerpo. Es importante entender que el tiempo frente a la pantalla, ya sea a través de los juegos, aplicaciones, películas o programas, no reemplaza el tiempo del juego. Por supuesto, el tiempo frente a la pantalla que ofrece contenido apropiado, como la programación infantil y desarrollar para los educadores la primera infancia, se puede perfeccionar bien con la parte de la moderación. Los bebés y los niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 18 meses, no deben pasar tiempo frente a la pantalla, excepto para chatear por medio de algún familiar o amigo. Para los niños pequeños entre los 18 y 24 meses de edad, las familias deben limitar el tiempo frente a la pantalla a la programación de educación para hacer cuidados. El tiempo que nosotros estemos con nuestros niños, pues va a ser la clave para poder desarrollar esa relación estrecha entre ellos. Y veíamos que precisamente la parte de la ludología, de la didáctica, pues viene a fortalecer el aprendizaje mediante el juego, mediante reglas y estrategias. Y que obviamente pues esto nos lleva a hacer como varios lineamientos, enseñar que hay como elementos importantes para poder distinguir un buen aprendizaje de cualquier otro elemento. Pues les agradezco su atención y nos vemos la próxima con la última sesión de esta clase. Hasta luego.